Ok, está grabando la clase. Eso quiere decir que debemos comenzar. Y como siempre, le vamos a pedir la bendición de Dios para esta, la última clase, lección 8. Vamos a enfocarnos en la lectura que prepararon para hoy, Hechos capítulo 28. Ya. Ok, vamos a utilizar la oración que ya viene preparada aquí en la pantalla. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo, que yo sepa que mi hogar es el cielo contigo. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bien, bien, bien. Amigos, vamos a comenzar con algo que para mí es interesante. El tercer viaje misionero. Ya hemos ya les hemos presentado los primeros dos viajes em, misioneros de Pablo y ahora vamos al tercero. Bien, ok. El tercer viaje misionero se puede decir que pasa por muchos de los lugares donde ya había plantado congregaciones en sus viajes anteriores. Podríamos decir que el tercer viaje era más un viaje de fortalecer, no tanto de plantar. ¿Me explico? O sea, no tanto de plantar nuevas congregaciones, sino de fortalecer las iglesias ya existentes. Y Pablo no iba tanto de, es pastor de cada iglesia, sino que es más como un consejero, ¿verdad? Que guiaba, preparaba, capacitaba a los líderes. Y yo le veo un poco parecido a lo que en Academia de Cristo tenemos un discipulado 2 y preparamos también a personas que quieren plantar iglesias con nosotros, personas que quieren organizar un ministerio, sea grande, chiquito, no importa. De damas, de niños, de como sea, y tratamos de más o menos tener la misma estrategia de les ayudamos en empezar y tratamos de, cuando se pueda, también ir a trabajar con ellos de manera presencial, em, fortaleciendo, animando, ayudándoles a ver qué estrategias funcionan, cuáles no. Entonces, sí, le veo un poco parecido a lo que hacemos en Academia Cristo, pero ya en el nivel discipulado 2, que algunos van a querer pasar hasta esa etapa. Bien, Pablo casi siempre empieza en Antioquía, ¿sí? Antioquía de Siria. Era como su base, ¿verdad? Ahí es donde empiezan casi todos los viajes misioneros. Antioquía de Siria, por supuesto, es aquí donde estoy rayando. Y luego, si se fijan, pasa por aquí. Esta zona viene siendo Asia en aquellos días. Para nosotros le podríamos decir Turquía, ¿verdad? Ok, Pablo da la vuelta, llega a Éfeso. Algo interesante es que pasa 2 años predicando en Éfeso. Em, Hay cambios radicales ahí en Éfeso. El evangelio logra mucho ahí. Hasta hay un grupo de personas que eran tipo brujos. Muchas personas también, digamos, que practicaban, no sé cómo decirlo, pero las cosas negras, ¿verdad? La magia negra, todo eso, que realmente sabemos que el diablo, los demonios están tras todo eso. Y ellos queman sus libros de magia, por decir. Y la gente ahí se molesta porque la prédica del evangelio afecta
afecta sus negocios, afecta la venta de artículos religiosos. Ahí en Éfeso se vendía mucho de, em, digamos, las estatuas y todos de la diosa Diana. La diosa Diana. Había mucho, así como en nuestro día también, mucho turismo religioso, ¿verdad? Entonces, para ellos, cuando Pablo está predicando el evangelio de un solo Dios y de que Jesucristo es el Salvador y que ya no necesitan ídolos, se molestó mucho la gente con Pablo y con el equipo misionero, así que siguieron su camino a Macedonia. Cuando hablamos de Macedonia, acuérdense que es la parte justo al norte de Grecia, ¿ok? Incluyendo Filipos, Tesalónica. ¿Ok? Si estos nombres suenan conocidos, es porque Éfeso es la carta a los Efesios y sube a Filipos. Filipos estudiamos la vez pasada, es donde está Lidia, la joven endemoniada, el carcelero. Y en Filipos, ok, entonces él va a visitarlos de nuevo por segunda vez. Y ahí están, o sea, ellos son los filipenses. Sigue a Tesalónica, pues ellos son los tesalonicenses, así en adelante, ¿me explico? Entonces, él va y luego baja a Grecia. Grecia es esta parte aquí, con Atenas y Corinto. O sea, Pablo baja y luego vuelve por Macedonia y va bajando ya porque él quería regresar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Entonces, iba deprisa. Solo llega aquí a la playa de Éfeso y ahí se despide de la gente en Éfeso. Y se me olvidó, en Troas, pasando por Troas, pasa algo muy, muy interesante. Cuando él se despide de ellos, él les dice tal cual, probablemente ya no los voy a ver en esta vida, en esta tierra. Em, entonces él se quedó toda la noche predicándoles y un joven se quedó dormido en una ventana y estaban como en la planta alta y se cayó la joven se cayó el joven de la ventana y se murió. Y Pablo bajó, lo resucitó de la muerte y luego subieron todos y Pablo siguió predicando hasta la madrugada. Increíble. Eso fue en Troas. Ahora sí, después, ahora va de regreso a Jerusalén, baja a Éfeso, no, casi llega a Éfeso, ahí en la costa, cerca de Éfeso, un lugar, una playa que se llama Mileto. Mileto. Ahí se encuentra con los líderes efesios de Éfeso y se despide de ellos, pero de manera muy, muy profunda, muy impactante. Vale la pena leerlo en Hechos capítulo 20 con palabras grandes de ánimo. A mí me encanta la despedida de Pablo de Éfeso. Se ve que para Pablo todo esto era personal, no era nada más un trabajo. Era su vida, era su corazón de servir a Dios y em, se ve que la gente le tiene mucho cariño a Pablo y él a ellos. Ahora sí, regresa a Jerusalén, pero rumbo a Jerusalén, en una de las paradas, ni me acuerdo en cuál, alguien se le acerca a Pablo, un profeta, y le agarra el cinto a Pablo y amarra las manos de Pablo y dice, esto es lo que te van a hacer en Jerusalén. Y la gente decía, no, que no vayas, no vayas, Pablo, porque te van a arrestar. Pero él sabía, tenía que ir. Entonces sí, fue a Jerusalén y aquí en Jerusalén, em, pues es donde, ay, perdón, es donde pues lo arrestan y después lo llevan. Aquí hay una ciudad en la costa, cerca de Jerusalén, se llama Cesarea. En Cesarea es donde lo tienen 2 años más o menos bajo arresto. ¿Ok? Lo tienen 2 años en Cesarea y en Cesarea él ya apela al emperador romano. Dice, yo soy romano, tengo derechos y no hay cargos contra mí, pero me tienen bajo arresto, no se vale. Entonces, y Dios también le dijo, Pablo,
ya hiciste tu trabajo aquí, ya te toca ir a Roma, a Roma. Entonces él dijo, ok, voy a apelar al emperador. Entonces fue llevado a Roma. Ahora, el viaje a Roma se volvió interesante porque van en camino aquí a Roma y la línea anaranjada, no sé si pueden ver ustedes una línea anaranjada aquí en el mapa. Lo voy a seguir aquí en verde. Es esta línea quebrada, anaranjada, van pasando por aquí y en camino se naufragan, se naufragaron. Y entonces terminan, por eso yo creo que la línea está así, todo un desastre, y se naufragaron en la isla de Malta, se llama Malta. Si buscan Malta, o sea, todavía existe. em, Ahí es donde se naufragan y viene una víbora, se salvan, Dios los salva a todos los que estaban en el barco y llegan a la isla con bien, prenden una fogata. Y en eso sale una serpiente y le muerde, una víbora venenosa, le muerde a Pablo, pero Pablo no se muere. Em, ¿Ok? Un milagro de Dios, Dios lo salva de eso. Ok, y es de ahí, de la isla de Malta, siguen su camino por Siracusa y van subiendo por Italia. Esto es, por supuesto, es Italia y llegan a Roma. Ahora, todo eso nos trae a la historia de hoy. ¿Ok? Hechos capítulo 28, versos 16 a 31. Ok, hasta ahí una pregunta acerca del tercer viaje misionero de Pablo. ¿Alguna pregunta o duda? Esto no va a salir en el examen, así de, ¿a dónde se fue Pablo? No voy a pedir que dibujen la ruta que tomó, nada de eso, ¿ok? Más bien lo que quiero que vean es el corazón de Pablo, las estrategias de Pablo, el crecimiento de la iglesia, la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Quiero que se fijen más en los temas espirituales. Sí, sí es interesante para mí todo esto de mapas y qué pasó en cada lugar. Es muy importante, es interesante, pero ok, bien, bien. Ok, una pausa ahora. Yo creo que sí sería bueno ahora mismo que les comparta un poco del proyecto final. ¿Ok? Es más, ya no hay que, ya no tengo por qué esperar, pues les voy a enseñar. Amigos, lo que ven aquí en sus pantallas ay, perdón, es el proyecto final. Voy a hacer en grande. Es esto, se lo voy a hacerles llegar este proyecto en tres formatos. Les va a llegar en formato Microsoft Word, les va a llegar en PDF y les va a llegar como en un formulario Google, si alguien prefiere simplemente llenarlo así. Ok, cualquier conviene. Algunos quieren usar Word, bien pueden. Algunos quieren imprimir, tal vez imprimir les va a salir mejor imprimir con el PDF, ¿verdad? Y igual, el formulario Google tal vez es más fácil hacerlo así con el celular o en una computadora también, cualquier de los dos, en Word o en el formulario Google. ¿Ok? Mucha flexibilidad de mi lado. Para mí lo importante es que lo hagan, ¿ok? PDF sería si quieren imprimirlo, llenarlo a mano y luego para hacerme bueno, para que hacerme llegar su proyecto así, pueden tomarle foto hasta con el WhatsApp, como ustedes quieran, pero bueno, ya está. Aquí tienen el proyecto, dice nombre completo, ciudad, país, fecha. Simplemente van a responder estas preguntas, ¿ok? Basándonos en el libro de Hechos, ¿cuál es la misión y la finalidad de la iglesia? ¿Ok? ¿Cuál es la misión? ¿Qué, está mal escrito, lo voy a corregir.
Pero ¿cuál es la misión y la finalidad que tiene la iglesia? ¿Ok? O sea, no, ese es un tema que está ahí desde el principio, desde la lección uno, y lo vemos en cada paso en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Pedro, de, de Pablo, en sus viajes misioneros. Hay un tema ahí. ¿Ok? Vamos a escuchar un o dos comentarios. Solamente, ¿cómo responderían? Nada más para estimular, como no es de que queramos llenar todavía el proyecto final todo, pero nada más para ayudarle a alguien si, por si alguien dice, ¿cómo empiezo con esta pregunta? ¿Cuál es la misión y la finalidad de la iglesia? En el libro de Hechos, pero también hoy en día. Selene, por favor, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Es que todo el mundo en realidad pues conozca a Cristo y en ese entonces pues Pablo también, ¿verdad? Que conociera pues el gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros Amén. y en ese caso por la ciudad, las ciudades que recorrió Pablo, ¿verdad? Es el mismo. Sí, nuestro trabajo no es distinto, ¿verdad? Por eso existe la iglesia, por eso existen congregaciones locales, por eso existe Academia Cristo, por eso existe. Es eso. Bien dicho, Selene, que todo el mundo conozca a Cristo. La forma en que Cristo mismo lo dijo en Hechos 1 era, serán mis testigos, ¿verdad? Aquí, en Jerusalén, y luego Judea, Samaria, Galilea, hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Podemos también poner proclamar el evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, Ujú, lengua y pueblo. ujú. Amén, amén. ¿Ok? Hay muchas otras cosas buenas que hace la iglesia. La iglesia muestra bondad, compasión al mundo. A veces la iglesia hace escuelas o hospitales o ayudamos a los pobres. Todo eso es bueno, son frutos del amor que tenemos. A veces la iglesia también alza la voz para una injusticia. O sea, luchamos por tal vez una una causa social, por decir. Alzamos la voz, defender derechos de alguien, pero lo más importante es predicar el Evangelio de Cristo, lo cual es el plan de salvación de la humanidad, ¿ok? Que se siga, es la expansión del Evangelio, como dice Atanasio. Excelente, amigos. Bueno, esas son unas ideas, pero ustedes pueden dar una respuesta más amplia si desean en el proyecto final. Pregunta 2, ¿cómo describiría usted la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos? O sea, es que lo que pasa es que Jesucristo lo vemos y dice, ay, Jesús hizo y Jesús dijo y Jesús hizo y Jesús dijo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que Él está haciendo en todo el libro de Hechos? Jesús dijo, voy a hacerles llegar mi consolador, mi espíritu, el, y sí, el que les va a dar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo que pasa es que Él está también detrás de la cortina, así que no lo vemos de manera tan notoria, tan obvia, pero sí está presente y está obrando en todo lo que hemos leído en este curso. ¿Cómo describen ustedes? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, sobre todo en el libro de Hechos? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? ¿Qué estaba haciendo aquí mientras iba creciendo la iglesia? Pastor,
Alexis y después Selene. Alexis, buenas noches. Adelante. Sí, Alexis. Alessio Aló. o Atanasio. Ah, bueno. Ah, perdón, qué pena. Yo pensé que había aportado a Alexis. Una disculpa, Alexis. Mil disculpas. Pensé que había sido usted. Atanasio, ahora sí. Ah, bueno, pastor, que bendiciones. Ahí dice, pues entonces, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿cierto? En todo, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, eso hace referencia a que el toque, como dice ahí, el toque, la sazón perfecta para el cristiano, llega cuando llega sobre él el Espíritu Santo, que es quien imprime ese toque secreto para el mensaje, ¿cierto? Entonces, si yo no lo tengo, es como que voy y predico o como hablo, pero sí, como que no llega el mensaje. Pero si tengo ese toque del Espíritu Santo, hace la obra, porque no soy yo, sino es el Señor. Entonces, el Espíritu Santo es como darle la estocada final al mensajero del mensaje. Sí, sí, gracias, Atanasio. ¿Y cuál es ese toque? Es la diferencia entre cuando uno te dice cosas que son medio lindas, que son medio sabias, pero cuando uno te predica Cristo, ahí está la mera autoridad de Dios. Ahí está el mero poder para salvar tu alma. Ahí no es como sabiduría humana. Ahí está la sabiduría de Dios. Es Cristo. O sea, esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, el Espíritu les daba el poder de predicar a Cristo, de predicarlo valientemente. Exactamente, gracias, Atanasio. Pero sí, eso es para identificar cuál es ese toque diferente, es Cristo, ¿ok? Es Cristo. Bien, Livia y después Grivaldo. Livia, que nos dijo que iba a estar de oyente, pero no se pudo aguantar, ¿verdad? Quiso participar, no pudo No, resistir. ok, profe, gracias. Resulta que Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14, en el versículo 15, empezó a hablarles del Espíritu Santo. Mm, Él les dijo aquí, y yo me voy a ir y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad es el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les dejará huérfano y vendrá a vosotros. Y él empieza a explicarle, y esta promesa la dio Jesús en Juan 14, y el cumplimiento se da en los hechos de los apóstoles. Él es el que está orando para dar poder, para guardar, para dar sabiduría, para convencer, porque el único que convence, él es el que dio las estrategias para que Pablo fuera a diferentes lugares, le dio las estrategias a Pablo, le dio el fuego, le dio la unción, le dio el poder a Pablo, Pedro y todos los que fueron llenos, investidos de la presencia del Espíritu Santo. Jesús da la promesa en Juan y el cumplimiento se han hecho de los apóstoles. amén. Es eso. Ujú. Bien, Grivaldo, gracias, Livia. Bien dicho. Bueno, Grivaldo, adelante. yo sé que esta pregunta a veces es bastante confusa porque no entendemos si Dios no dio su soplo, que fue el Espíritu Santo en Adán, y después se rompió la comunión. Si no tenían el Espíritu Santo, debían no haber muerto todos, ¿verdad? Pero lógicamente lo que se rompió fue la comunión con el Padre, ¿verdad? Pero entonces ahora vemos que Jesucristo después dice que yo rogaré al Padre para que Él le envíe un consolador para no dejarlo huérfanos, que es el Espíritu Santo, que nos llevará a toda verdad. Mm, ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces le decimos, el Espíritu Santo se fue y después lo mandaron de nuevo. Nuestra lógica humana suena así, me explico. Y porque esa es nuestra lógica humana y lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y ahora pregunta usted qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eso mismo, lo que nos va a llevar a toda verdad. ¿Qué ocurrió con el Espíritu Santo antes de que Jesucristo muriera en la cruz? ¿Verdad? Esa comunión con el Padre estaba rota.
al no, a estar rota esa comunión con el Padre, no podía llevarnos a ninguna verdad porque no existe, no hay manera de comunicarnos con esa verdad, ¿verdad? Jesucristo lo que hizo fue resanar esa comunicación y ahora esa comunicación que tenemos nosotros con el Padre es la que nos lleva a toda verdad. Si hacemos que ese Espíritu Santo se vuelva nuestra investigación, nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestro discernimiento, ¿verdad? Es lo que nos lleva a entender y a comprender al Padre. Más bien, nosotros como cristianos tenemos nada más dos seres espirituales, como señalamos siempre, el alma y el espíritu. No tenemos más. Pero en el mundo de los judíos, como Jesús como buen judío, ¿verdad? En el judaísmo, ellos tienen 5 seres espirituales, ¿verdad? Así que para ellos decir que ese ser espiritual que había roto la comunicación fue el que se restauró, ¿verdad? Y el que hizo la conexión nuevamente con el Padre para que nos llevara a toda verdad y todo conocimiento de la palabra a través de ese que fue el que se había ido y volvió, pero para nosotros, no, como no hemos limitado a un solo ser espiritual, que es el Espíritu Santo, que es el que nos hace entender y comprender las cosas, tenemos a veces ese problema, ¿qué será el Espíritu Santo? Y es eso, el que nos lleva a todo, ¿verdad? Porque Él conoce la verdad y él está con el Padre. Ok, gracias. Gracias, Grivaldo. Es cierto que el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer la verdad. La fe viene por el oír y el oír es la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, al momento de que nosotros oyemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando en uno y el Espíritu Santo obra fe, prende fe. Yo lo comparo a prende un fuego en tu corazón, un fuego de fe. Y amigos, cuando Pablo en el día de Pentecostés dice, recibirán el don, arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? Es la fe, el poder, el creer en Jesucristo. Ese es un regalo de Dios. Y todos los dones que vienen con la fe. Y esos dones no se derraman igual, de igual manera en cada uno. Cada uno recibe los dones que Dios quiera que uno reciba. ¿Okay? Pero bueno, en pocas palabras, el Espíritu Santo estaba obrando fe en la gente. El Espíritu Santo también estaba obrando poder en los apóstoles, en los misioneros, en todos los que estaban, en todos los miembros de la iglesia para dar testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Y de ahí en más, sí, podemos mencionar que hacían milagros en el nombre de Jesucristo, hacían prodigios, señales y en ocasiones especiales estaban hablando en lenguas para dar testimonio de que el evangelio es para ellos también. El evangelio es para todas las naciones. O sea, pero el trabajo normal del Espíritu Santo que hace en todos nosotros hasta la fecha es eso, que Él es el que crea esa fe en nosotros. Bien, ok, esa es la clase de preguntas que van a ver en el proyecto final. Amigos, por ejemplo, voy a preguntar, ¿qué tipo de problemas enfrentaban la iglesia? Y pueden ustedes hablar de la persecución y el rechazo y las divisiones dentro. Básicamente, háblenme de los problemas fuera de la iglesia, los ataques desde fuera de la iglesia y también háblenme un poco de los problemas y conflictos dentro de la iglesia, los judaizantes y problemas también en el equipo misionero y problemas también del pecado, ¿verdad? De que pueden mencionar como que tenían problemas con, por decir, racismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, todo eso, pero, y también por fuera, desde fuera, persecución,
rechazo, problemas con gobiernos, ¿verdad? Con las autoridades pero eso nos lleva a la pregunta siguiente de, ahora explíqueme cómo los problemas llegaron a ser bendiciones y oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, mucha persecución en Jerusalén llegó a ser una bendición, porque cuando tuvieron que huir, ¿qué pasó? Es como pegarle a una fogata, ¿qué va a pasar? Salen chispas y en vez de apagar el fuego, si le pegas al fuego, las chispas se van volando y hasta podrías prenderle fuego a todo el bosque, ¿verdad? Si estás en un bosque, pues no. Eso es lo que pasó con el evangelio, ¿verdad? Quisieron apagar el fuego y en vez de apagarlo, el evangelio se difundió y se expandió. Ok, después, amigos, la última parte del proyecto es esto. Yo quiero que ustedes me expliquen cada una de las 3 preguntas de consolidar, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pecado identificamos en la historia y confesamos en nuestras vidas? Entonces yo les pregunto a ustedes, en esta pregunta lo que queremos lograr es, y tienen que explicarme. La siguiente, ¿en qué versos o palabras vemos el amor de Dios en nuestras vidas? En esta pregunta lo que queremos lograr es, ok. Y bueno, no lo vamos a hablar ahora mismo. Yo quiero ver si pusieron atención en la clase. Si alguien realmente no se acuerda, pueden contactarme o igual hay grabaciones de las clases anteriores, pero yo creo que sí, hagan el intento. Yo creo que si han estado participando, bien. Ahora, la última cosa que les voy a hacer es, les voy a poner una historia del libro de Hechos que nunca leímos en la clase. Y voy a ver si ustedes pueden identificar el pecado, si ustedes pueden identificar el amor de Dios, si ustedes pueden ver una aplicación personal así ahora para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Okay? El texto que elegí es Hechos capítulo 18. Dice, leer Hechos 18, la historia de Pablo en Corinto. Ok, ya lo leí. Le pongo tachito, le tacho, ¿verdad? Listo. O le pongo X de ya, leído. 7 dice, ahora respondan las preguntas a base de Hechos capítulo 18, ¿ok? O sea, básicamente y háganlo, amigos, pensando como si tú fueras el profesor ok, esta vez me va a tocar de profesor em, enseñar Hechos capítulo 18. Entonces yo quiero preparar mis respuestas para que cuando estemos en el estudio, yo como profesor ya estoy bien preparado, ¿ok? Esa es la mentalidad que quiero que tengan al llevar a cabo este proyecto, ¿ok? Se están preparando ustedes para enseñar la historia de Hechos 18 en la última parte, ¿ok? No lo vean tanto como a ver qué dice Joel. No, mírenlo, véanlo como, me estoy preparando para enseñar a otros, ¿ok? Bien, ¿qué palabras, qué preguntas o dudas tienen? Es eso nomás, son 2 hojas, si lo van a imprimir. Eso lo que ven es todo. O una hoja doble Una cara. pregunta, ¿Perdón? una pregunta, Sí. una pregunta. Sí. La fecha para entregar el proyecto es, Sí, buena pregunta. ¿Qué les parece 15 días a partir de hoy? O sea, sería que el 15 de febrero. ¿Sale? ¿Les parece justo? ¿15 días? bueno, Ok. de alguna cosa le estamos avisando. Sí, pastor. Y Bueno, yo si me parece alguna dificultad le digo, ok, profe. nadie está protestando. No hay protestantes, no hay. No, Pastor, tranquilos. pero si lo podemos hacer antes, se lo enviamos. Sí, claro, desde, bueno, yo creo que esta
esta versión de Word y PDF ya lo puedo compartir ya. Pero también yo creo que hoy en la noche o mañana a la mañana tengo preparado la versión formulario Google también, por si alguien prefiere hacerlo así. O sea, sí, ya desde mañana van a tener todo para empezarlo. Pero sí, 15 días es mi costumbre como profesor en la academia. Es que si lo extendemos más, ya Se se nos nos olvida, Sí, pastor. a mí Sí. también, ¿no? A Ya. mí me gusta entregárselo en una semana, lo máximo, porque igual no quiero que se me olvide y ahorita tengo todo muy fresco en mi mente. Exactamente, yo igual. Ok, Grivaldo, pregunta. Gracias, Jackie. No, una sola consultita. En Sí. el Pedro, ¿dónde se supone que murió? Ya ni me acuerdo. Pedro, no Pablo, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Mm, no sé si era en Roma o en otra parte. Sí, yo tampoco recuerdo muy bien, pero Eh, creo que dicen que murió en Roma. creo que Me parece. sí. Sí, sí, también quedamos, porque la única persecución que tenían los cristianos hasta la época de Pablo eran la de los propios judíos, la gente, los líderes judíos, ¿verdad? No había ninguna persecución directa de parte de Roma todavía, ¿verdad? No, sí es cierto lo que dice usted. Hasta digamos que ahí por el año, que era como 63, 64, durante el reinado de Nerón, ¿verdad? Sí, Ujú. Nerón, sí, en el 64 que se quema Roma, que Nerón dice, la menciona yo como la secta cristiana que que quemó Roma. Y ahí fue ya Ujú, la primera acusación. Y creo que ahí fue que quizás Poncio y Priscila y Aquiles, que eran amigos de Pablo, porque hubieran como dos expulsiones de los judíos, pero eran los judíos en general, en lo de Priscila, ujú. ¿verdad? Así que es ese punto de por qué fue la persecución de Pablo prácticamente debido a los líderes judíos de la época, porque no significaban, no había caso. Después vemos que fue más terrible con los romanos, pero ya estamos hablando del tercer siglo, ¿verdad? Ujú. Esa preguntita está bastante interesante, profesor. Vamos a andar a estudiar a la gente mucho, ¿entiendes? Sí, sí, no, sí, sí, eso es lo interesante, que después sí Ah, Roma ya. llega a ser como sede, ¿verdad?, del cristianismo durante unos siglos. Bueno, algunos dicen hasta la fecha, pero nosotros no estaríamos tan de acuerdo, ¿verdad? Pero sí, es interesante esa pregunta. Y sí, dicen que en Roma y, bueno, dicen, Jesús profetizó la muerte de Pedro, ¿verdad? Dijo, cuando eras más joven, venías hombre libre, pero cuando seas grande, te van a llevar a donde no quieres ir o sea, Amén. y vas a extender tus manos. Se puede entender fácilmente que, se murió crucificado y la tradición dice que murió al revés, o sea, cabeza hacia abajo, pero Sí, bueno. eso es lo que prácticamente siempre nos enfocan y nos dice, porque ni Flavio Josefo, el historiador de la época, lo menciona de esa manera. Ujú. Así que eso está bueno. Y seguir diciendo lo que dice la gente, eso a mí me crea cierta confusión y problema. ¿Entiendes? Sí, sí, exacto. Bueno, trato siempre de mencionar, bueno, eso es lo que está relatado y lo que se dice, pero ¿quién lo Sí. dice? Es- Bueno, ese es el otro problema. Bueno, pues vamos a ver cómo desarrollamos eso. no, no, pero sí es un punto importante bueno, de interpretación bíblica. Es cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando enseñamos a otros, es importante mencionar, dejar en claro que, esta información que estoy compartiendo no viene de la Biblia, viene de otras fuentes y eso lo deja que no es.
puede que sí sea cierto, puede que no, pero no es lo importante. Lo importante, lo bíblico. Y también otro punto interesante, importante, amigos, es em, hacerle a saber a la gente cuando por ejemplo, si no sabes la respuesta, está bien decirlo. Decir, esa pregunta es muy buena y no me sé la respuesta en este momento. ¿Qué les Sí, parece si me dan tiempo para investigarlo? Está bien, o correcto. sea, hay que tener la humildad y hay que decir la verdad cuando uno no sabe la respuesta. Sí, no lo sabe todo. Y la Biblia acuerda que es el plan de Dios para la Sí. salvación del hombre. No va a entrar en detalle de ciertas cosas. Es Ujú. una narrativa. La Sí. narrativa en español se considera que son narraciones que no te dan una explicación clara de nada. Y lo otro es poesía. Mm, La poesía peor, entonces. O sea, y de ese, la obra literaria, lo que está escrito, la forma literaria como está escrito la Biblia. Así que ujú. hay muchas cosas que si por buscarlas tenemos que usar fuentes extras que no son bíblicas, así que lo dejamos y prácticamente toda la información que tenemos fue de cosas que nosotros no estábamos ahí, es Mm, información adquirida. mm. Entonces, amigos, o sea, sí pueden preguntar, no es de que, ya no podemos hablar de cosas así. Está bien preguntar, por ejemplo, en el chat, ahí colocó Jackie buenas preguntas de, dicen que fue así, o sea, que fue en tal lugar, en tal parte de Roma, al oeste de Río, y que en un lugar que se llama Vaticum, y tal vez fue su hermanastro. Bueno, eso puede que sea cierto y tal vez no, Correcto. pero es interesante, está bien leer, investigar cosas así, pero siempre hay que distinguir que nuestra fe no se basa en esa información. Nuestra fe se basa en lo bíblico, ¿verdad? Ok, muy bien. Amigos, gracias. Tomemos los últimos minutos solo para analizar en breve la historia, ¿ok? Esto vamos a pasar rapidito, ¿ok? ¿Quiénes son los personajes de la historia de Hechos, capítulo 28, 16 a 31? Básicamente es la conclusión del libro de Hechos. Es casi la conclusión de la vida de Pablo, pero parece que aún no es el fin de su vida. El fin de su vida también sí digamos que se pegó en el video a la conclusión de Hechos, pero esa parte de que, ya he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, eso viene unos años más adelante en Segunda de Timoteo. Y disculpen si el video da de entender que, todo eso va juntito, porque sí hay un pequeño espacio. De hecho, Pablo parece que estaba bajo arresto 2 veces en Roma. Una vez, es lo que tenemos aquí en el final del libro de Hechos. Parece que después hasta llega a tener su libertad. Parece que hasta llegó a viajar un poco más, posiblemente hasta España. Pero eso también pues puede que sí, puede que no. Pero lo importante es que sí pudo seguir unos años más y después volvió a estar en la cárcel bajo circunstancias más difíciles. em, y ya después sí, parece que por el año 64 aproximadamente se acaba la vida terrenal de Pablo y entra en la gloria. Bien, amigos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ahí vemos no, perdón. Ok. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, si no saben, podemos también abrir la Biblia y ahí en Hechos 28. ¿Qué nombres ven aquí en Hechos 28, 16 a 31? Alexis, por favor. Buenas noches. Bueno, por aquí, pastor, por aquí tengo el centurión, Sí. los presos, Ujú, el prefecto militar, Pablo y el soldado, los principales de los judíos, los romanos, los judíos, César, Moisés, ujú. los profetas y en especial el profeta Isaías.
Sí, de sí. Ujú. todos los gentiles y bueno, y Dios. Sí, por supuesto, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, están las tres personas de la Santa Trinidad, un solo Dios, ¿verdad? Bien, gracias. Entonces tenemos Pablo, el centurión, eran los judíos más importantes en Roma, ¿ok? Y vemos que algunos creyeron, otros no. Los romanos, Moisés y los profetas, ¿ok? Bien, acuérdense de lo que nos contó Grivaldo, que realmente los romanos no tienen nada en contra de Pablo, solamente no les cae bien cuando hay disturbios, cuando hay problemas, no les cae bien, pero ellos no tienen nada en contra de Pablo, es más bien los judíos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? No, no hay muchos. ¿Algún objeto que se lee, por favor? Nada más hallé cadenas, hermano. Cadenas, sí. em, Depende si estamos incluyendo miembros del cuerpo, hay corazones duros, oídos incapaces de oír en el 26-27, ojos cerrados. O sea, Pablo hablando de los Sí pensé, judíos que sí pensé poner eso, pero como que reflexioné que esos eran órganos. es cierto, es cierto. Ah, perdón, y también vemos en el chat de personas que pasé por alto a los gentiles, emperadores, ángeles. Ok, gracias, Atanasio, gracias, Jacqueline. Ok, habíamos perdido esos detalles. ¿Algún otro objeto, Jackie? Pas- mm, Ah, perdón, Gracias. Puedo yo. Ay, perdón. no, Adelante. no, Jacqueline primero. Gracias. Tengo en mis notas, pastor, los libros, los pergaminos, Ah, ujú. las copas también, las coronas de de laureles que le estaban poniendo. También Ah, sí, sí. tengo las vestiduras. Sí, Ujú. eso, pastor. Gracias. Sí, no, disculpen la confusión. Es que también el video incluye un pedazo de segunda de Timoteo y sí, incluyendo eso, sí, hasta esa es la parte que vemos que hasta Pablo sufría de frío ni tenía con qué escribir. O sea, no estaba en su segundo arresto en Roma, no estaba en una casa alquilada, ¿verdad? Estaba en circunstancias más difíciles, sufriendo de frío, bueno, eran condiciones más duras. Pregunta tres, ¿dónde ocurre la historia? Ya, bueno, la acabamos de mencionar, ¿verdad? Atanasio, perdón, no le di la palabra. Atanasio, bien puede. Disculpe, hermano. No, tranquilo, pastor. Bueno, quería hacer la anotación de que a pesar de que no se menciona, pues en el versículo final dice que él está en una casa y que fue alquilada, que para ahí los 2 años, ¿cierto? Y pues sabemos que aunque no nos mencionan los objetos, pues la casa estaba adaptada, imagino que de muchos utensilios y de cama y de muchas cosas, espejos, de todo lo necesario como para uno vivir. Sí, sí. Entonces, Ujú, ajá. Y en la pregunta de dónde ocurrió la historia, pues sabemos que después de haber hecho el recorrido que usted me explicaba, el viaje, pues eso se dio en Roma. ujú, Ujú. Eso ujú. es lo que voy a decir, pastor. Exactamente. Sí, Atanasio. Y sí, perfecto. Es cierto, estamos en la ciudad de Roma. Estamos dentro. Y realmente cuando se junta la gente, imaginen a, a Pablo dentro de esa casa alquilada, un domicilio alquilado, pero siempre con soldados presentes, ¿verdad? Porque sí tenía cadenas. O sea, él no podía salir a andar libre en la calle, pero podía recibir a la gente ahí. Esa es la ventaja que tenía Pablo. O sea, él no podía viajar, pero la gente le podía llegar a él libremente, parece. ¿Ok? O sea, pero qué extraño.
el mejor misionero en la historia del mundo no puede viajar, está en cadenas, pero tal vez por algo, tal vez por algo. ¿Cuándo ocurre la historia? Okay. ¿Cuándo El ocurre la tercer, historia? Ujú. el tercer viaje misionero, ¿no? Sí, sí, después del tercer viaje misionero, ¿verdad? Sí, al final, correcto, sí, él llega del tercer viaje misionero a Jerusalén. Ahí es donde lo arrestan, como nos indica Jacqueline en el chat, y de ahí lo llevan como prisionero desde Jerusalén a Cesarea y se queda un tiempo y después a, hasta Roma, ¿ok? Estamos más o menos por el año 61, ¿ok? Y Pablo pasa 2 años en Roma, ¿ok? 2 años, o sea, esto no es 2 semanas, 2 meses, 2 años. Ok, bien. Después del tercer viaje misionero. Ahora, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema observan, Atanasio? Sí, pastor, pues podemos notar entonces que en la historia había una falsa acusación del enemigo, porque aunque las personas lo hicieron, pues era el enemigo, ¿cierto? En contra de Pablo. También podemos decir que había impedimento para llevar el mensaje de salvación a las personas que lo necesitaban. Y también podríamos decir que otro podía ser como cuando el amor, el amor por las cosas de Dios sobrepasa las barreras que impone el enemigo o el mundo. Entonces ahí vemos que, porque Pablo eh, llevó, pues, va preso y pensó que era que había algo en contra de él, pero realmente no había nada. Cuando llega le dicen que no, que ellos no tenían nada, que solamente lo querían era oír esas verdades. Pero me llama la atención porque ellos les dicen a Pablo que de esa secta habían escuchado mucho, que estaba cogiendo mucha fama. Eso me llamó la atención, la tratan como una secta. No lo escucho, pastor. Gracias, A ver, gracias. Qué pena, estaba en silencio. Sí, Atanasio, excelente, excelente lo que dijo usted, Atanasio. Es cierto. Pues Pablo, su mensaje es muy duro para los judíos, ¿verdad? Es muy duro, pero algunos creen y otros no le creen. Y es interesante en el 25. Dice, no, no pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse. Cuando Pablo añade, y después Pablo dice, "Ey", ellos, yo los imagino, ellos se van saliendo y él todavía les está predicando. Así de, hey, Dios tenía la razón, que este pueblo que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y esos ojos están cerrados, Dios tenía la razón. O sea, Pablo quería tener la última palabra, ¿verdad? Contra ellos. Y, y luego él dice, hey, quiero que sepan que por eso yo ya voy a llevarla, por eso Dios ha enviado su evangelio a los gentiles. Es por lo mismo que ustedes rechazan, ustedes se niegan a creer. Y dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, recibía a todos los que iban a verlo. O sea, eso nos da de entender que eran muchos. Le llegaban muchas personas durante esos 2 años y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento, sin temor alguno. Pablo en cadenas,
el evangelio nunca se puede encadenar. No se puede encadenar la palabra de Dios. Grivaldo, ¿iba a pedir la palabra, hermano? No, Sí. era referente a los 2 años. Cuando Pablo hace su primera intervención, ¿verdad? Que vemos en este capítulo, él hace una intervención, la primera intervención que hace, más bien provoca un enfrentamiento entre los saduceos y los fariseos, ¿verdad? ¿Y por qué estos 2 años? Porque acuérdense que él, generalmente las sentencias en esas épocas o en ese periodo eran de tipo civiles, trabajos civiles. O sea, pues podría ser que serías esclavo en un lado o estabas encargado de limpiar el monte, como aquí en Panamá se acostumbra a hacer lo que es la comunitaria. ¿Me explico? Así que tú tienes cierto nivel de libertad. Tienes un tutor que te tiene que vigilar, como que te pone un brazalete, pero en ese tiempo era un tutor, y tú tienes esa libertad de estar caminando por el pueblo o haciendo más de 3 cosas, casi parecido a lo que le pasó a José en Egipto. Así que por eso es que pasaron esos días y la gente, y él siguió predicando su evangelio, no dejó de echar para atrás con su palabra. Y yo sé que era un choque para muchos, porque que te digan una cosa y después te digan lo que tú estabas haciendo no era así, de esta manera, es un problema serio. No, ahí no puedo culpar tanto a los judíos porque no es fácil. No, eso de que, es así, no era así, o sea, no es fácil. Hay un choque de una o de otra manera, pero él siguió predicando su evangelio y como mencionó hace un rato, me gusta porque por lo menos en España hay documentación de que Pablo estuvo y predicó su evangelio y conoció su evangelio y a él le hacen hasta una procesión al Pablo en España, hasta donde tengo entendido, me explico, muy reconocido en Europa. Y si él venía de Jerusalén a Roma, entonces, ¿cómo viene la figura de él? Creo que Pedro también lo menciona mucho en Europa. ¿De dónde salió esto que tenemos de él en España? Así que seguramente no fue la última presentación de Pablo en Roma. Y en Roma la ventaja es que como él, o sea, había una acusación y la acusación no es si eres culpable o es mentira, tienes una acusación, pero por ser ciudadano romano tenía derecho a un juicio en Roma. Por eso que fueron a Roma y allá se iba a determinar cuál iba a ser la sanción y si era culpable o si era inocente, según las pruebas aportadas por cada una de las partes, pero la otra parte no existía. Así que me imagino que para él era fácil defenderse porque nada más llegaron hasta el juicio que más o menos hicieron con los fariseos y los saduceos, que se formó un solo enredo eso de Dios y Padre nuestro, atribuyéndole de que estaban alzando al pueblo, porque lógicamente más de los puntos de que Pablo señalaba estaban en contra de las costumbres de los judíos de la época, que era lo más terrible. Pero cómo sustentar y presentar pruebas para eso iba a ser la parte difícil, aparte de que Pablo era una persona muy capacitada, muy estudiada y con mucho conocimiento de todas las cosas que hacía. Pues sí, hasta su tiempo en Roma llegó a ser una gran bendición, ¿verdad? Bueno, amigos, con los pocos minutos que nos quedan en esta clase, simplemente les planteo esto como ejemplo también para su proyecto final. En el paso de consolidar, son 3 preguntas que les planteo. La primera pregunta es, ¿qué pecado identifico en esta historia y confieso en mi vida? Lo que se busca lograr con esta pregunta es identificar el pecado específico de esta historia, ¿ok? Podemos mencionar cientos de pecados en la Biblia, ¿verdad? Pero queremos identificar qué problema espiritual, qué debilidad, qué pecado se menciona aquí en este texto. Y, y pues un ejemplo sería
ok, en el 31 dice, Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y nosotros a veces todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros a veces no predicamos el reino de Dios, no enseñamos. ¿Por qué? Por temor. Y vemos todos los obstáculos de, no, es que no van a querer, no, es que no van a creer, no, es que no van a, somos llenos de excusas. Y yo también, ¿ok? Entonces, con esta pregunta queremos identificar, sí, el engaño, dice Atanasio, ¿ok? Pero algo específico a este texto, ¿ok? Traten de sacar la respuesta de alguna palabra, alguna frase en la historia, ¿ok? Puede ser el negar a creer, negarse a creer. Tal vez algunos de nosotros estamos batallando con algunas cosas que dice la Biblia. Creemos en Jesús tal vez, pero en otras partes de la Biblia conozco a un hombre que creo que es creyente, pero él dice, no, no es posible que Dios haya creado el mundo en 6 días. Y, ¿ok? Él se niega a creer en la creación en 6 días de Dios. ¿Ok? Eso sería bueno, o sea, cosas específicas queremos identificar. Jacqueline, adelante. Gracias, pastor. Podemos decir el rechazo. Sí. El rechazo porque Pablo fue arrestado por dar el evangelio, pastor, y yo creo que eso nos pasa a muchos a nosotros ahora en la vida real, de que a veces nosotros platicamos, les contamos, dependiendo del problema que tenga la persona, pues tratamos de darle el evangelio adecuado y a veces nos rechazan o nos escuchan y ya no nos quieren volver a escuchar. Entonces, creo que ese es uno de los problemas ahorita. Hay mucho rechazo cuando usted habla de la palabra a otras personas. A veces entre la familia sucede mucho eso, que lo escuchan a uno por respeto, ¿verdad? Pero después les vuelve a tocar el tema o los invita a Academia Cristo, como yo lo he hecho, y a veces se siente el cambio o el rechazo que ellos tienen hacia la palabra, ¿verdad? Entonces a veces es difícil llegar al corazón de ellos porque en sí tienen los corazones duros y ahí es donde vemos esta historia que vimos en el video que es cierto lo que está pasando porque es gente fría a pastor a la palabra de Dios. Entonces pues solo pedirle a Dios que nos dé ese amor como Él tuvo con nosotros, ¿verdad? De llegarles a todas esas personas. Yo a veces lo hago primeramente a veces con los niños. Usted sabe que los niños, ellos son amor y ellos lo escuchan a uno y les gusta la historia y preguntan. Pero a los adultos, no sé por qué rechazan tanto la palabra, pastor. O sea, es bien difícil. Eso es mi opinión. Sí. Al- Alégrense cuando la gente los insulta por causa de mi nombre, dice Jesucristo. Alégrense. Y vemos que eso también, el ser rechazado es una bendición cuando somos rechazados por Cristo, ¿verdad? Bien, gracias, Jacqueline. ¿En qué palabras? Y esta es la penúltima pregunta, eh, para mí es la más importante porque lo que se busca lograr con esta pregunta es enfocarnos en la salvación de Cristo, las buenas noticias en el Evangelio, que es el poder de salvarnos. Y aquí viene el poder de cambiarnos, aquí viene el poder de producir en nosotros la fe, el poder creer en Dios, viene aquí, del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es
poder de salvación, ¿verdad? Entonces, busquen, para esta pregunta, lo que se busca es identificar algunas palabras o algún verso en que nos deja en claro que Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios está haciendo por nosotros. Las buenas noticias no es de que, yo hago, yo obedezco, yo oro, no, eso es lo que nosotros hacemos para decirle gracias, Dios. Pero la buena noticia, el amor de Dios es primero en lo que Él hace, ha hecho y sigue haciendo por nosotros y para nosotros. Ok, un ejemplo del texto de hoy. ¿Dónde viene el amor de Dios en Hechos capítulo 28? ¿Algún versículo que se les hace bonito? ¿Algún versículo que les da consuelo? Alexis, por favor, Señor. Bueno, yo tengo aquí el versículo 28, pastor, Y que dice, saber sí. que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Alexis, ¿usted es judío? No, pastor, no, 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 vengo de la religión católica, pero como la gran mayoría, ¿no? Estoy buscando a Cristo de hace más o menos 2 años. Amén, hermana. Yo tampoco soy judío, así que nosotros dos estamos en lo mismo. Somos gentiles. Y Sí, señor. y el versículo que cita usted dice que la salvación de Dios se ha enviado a nosotros también, a Alexis en Claro. Colombia, a mí acá en Paraguay o en mi tierra, a usted en México, en Antioquía, o sea, en Costa Rica, en Guatemala, en cualquier parte. Amigos, lo que vemos en el libro de Hechos es que Dios estaba enviando esta salvación a todo el mundo, a todas las naciones. Si pudiéramos saber la cadena de cómo hizo que Dios, cómo hizo Dios que llegara su evangelio a ti. Que no, primero empezó con uno de los 12, ¿verdad? Y uno de los 12 evangelizó a no sé quién, y tal persona predicó, compartió con su hermano, y tal persona, o sea, sería como una cadena de miles de personas, todo conforme al plan de Dios para salvarte y para salvarme a mí. Dios hizo que su salvación nos llegara, y Dios no abandonó a Pablo. Ahí en la cárcel, bueno, arresto domiciliario, bajo arresto domiciliario. Dios no lo abandonó y Dios no nos abandonará tampoco. La última pregunta, amigos, es simplemente agarren algo del texto bíblico que ahora uno quiere poner en práctica en su vida. ¿Ok? Lo que aprendimos en esta historia, ¿cómo lo voy a poner en práctica en mi vida? Pues yo quiero predicar como Pablo. O yo quiero, ok, a Nevis, perdón. Buenas noches, a Nevis. No le habíamos saludado. Buenas noches, pastor. Bendiciones. ¿Cómo ha pasado? Todo bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, una de las cosas que pues podemos ver aquí en esta historia es la perseverancia que ellos tenían, la constancia, Mm, ¿verdad? En poder predicar sin importar de pronto las circunstancias o todas las cosas que ellos pudieron pasar. Pues a mí personalmente una de las cosas que más me llama la atención o me enseña es la constancia que ellos tuvieron en predicar la palabra y en perseverar, pues sabiendo sobre todas las cosas que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios estaba.
o sea, y bueno, es lo que de pronto me llama a mí como más la atención y así debemos de pronto ponerlo nosotros en práctica también, porque muchas veces de pronto en circunstancias o situaciones de nuestra vida podemos de pronto sentir como que el Señor no está y a veces quizás no oramos de la misma manera que venimos orando, o sea, no somos constantes en eso. Entonces a mí personalmente me enseñó a ser constante sin importar la situación o la dificultad, porque sabemos que mientras que estemos en esta tierra vamos a pasar muchas cosas, pero el Señor nos enseña de que ya pues Él ha vencido todo, ¿verdad? Entonces ser constante en todas las situaciones que nosotros podamos tener en esta tierra mientras que estemos aquí. Amén. Es eso exactamente lo que se busca lograr con esta pregunta, amigos. Como lo hizo a Navis, ella observó una actitud aquí en Pablo y de constancia, de perseverancia, de que pues estaba bajo arresto y no dejó de predicar. Wow. Decir, yo también quiero esa perseverancia. Ahora lo que hace uno es ora, orar a Dios, decir, Dios, dame esa perseverancia, dame esa constancia para seguir fiel hasta la muerte, para seguir sirviendo a a mi Salvador, para seguir proclamando la salvación a todos en tu nombre, en cualquier situación, ¿ok? Entonces se agarran esos temas y al final orar, ¿ok? Orar. Este método, si lo están usando en lo personal, pues simplemente orar usted en privado a Dios. Pero si están en un grupo, ahora la mejor forma de terminar ya es orar, orar con ellos. Pero, ¿qué vamos a decir en la oración? Pues Dios te va a guiar en el momento, pero algo que me gusta es orar a base de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Nuestras oraciones fluyen del estudio de la palabra. Nuestras oraciones fluyen de lo que, de lo que hablamos, de lo que dialogamos en grupo. Nuestras oraciones fluyen de un corazón lleno de fe. Pero qué grato es cuando es como la comunicación es de doble sentido, porque miren, Dios nos está hablando aquí en la palabra y ahora nos toca responder, orando y pidiendo y dándole gracias y alabando su nombre. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a terminar con una oración este curso y después nos vamos a despedir. ¿Ok? Bien, oremos. Padre, te doy gracias por este grupo. Te doy gracias por su fe, por su constancia y perseverancia. Muchos empezaron el curso y algunos no pudieron continuar, pero te doy gracias sobre todo por los que sí siguieron fieles. Dios, bendícelos por medio de tu palabra, por medio de la semilla que se ha plantado en sus corazones. Bendícelos ahora en ver la forma de poner en práctica el libro de Hechos en sus vidas. Oro por tu pueblo, Señor. Oro por los alumnos de Academia Cristo en específico hoy, para que ellos sigan creciendo y para que ellos lleguen a ser un ejército pues, de discípulos preparados, capacitados, dispuestos a servir, listos para enseñar, aptos para predicar y compartir tu palabra, emocionados por servir de la forma que tú les has dado oportunidad, Señor, para si es juntar a gente, pues que junten fielmente. Si es predicar, pues que prediquen. Que si es servir o mostrar compasión, enseñar, pues que utilicen sus dones, Señor. Em, Ahora, Señor, que nos hagas valientes como Pablo,
que no nos detenga la persecución y el miedo, sino que nosotros seamos una luz en este mundo para llevar tu salvación a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo te pido esto. Amén. Amigos, Amén, pastor. ha sido un placer, un gusto. Los quiero Amén. mucho en Cristo. ¿Ok? Ahora les toca a ustedes. No sé si quieren despedirse, como sea uno por uno o cómo lo hacemos, pero ahora sería el momento. Si quieren, si tienen una palabra de ánimo para el grupo, una palabra de despedida, ahora bien pueden. ¿Quién Bueno, primero? Yo quiero voy Grivaldo. a arrancar iniciar, ya yo quiero que Perdón. iniciar. empecé a hablar y Ay, le quiero perdón. dar las gracias por este Ay, pequeño yo grupo que quiero creamos, iniciar. ¿verdad? Y esta cierta hermandad, aunque estamos a distancia uno de los otros, ¿verdad? Y ya vos que somos personas que nos interesa conocer la verdad y el Espíritu Santo nos va a llevar a ese conocimiento y lo sé. Nos falta mucho por aprender, pero ya también sabemos bastante, ¿verdad? Pero siempre nos va a faltar. Eso es algo que hay que estar permanentemente metida en la escritura y en las palabras y que a través del discernimiento podamos comprender y entender lo que el plan de Dios, ¿verdad? Que al final es uno solo, la salvación para su creación, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de su Hijo, que no había otra manera de poderlo hacerlo, no había forma humana de nosotros poder hacer, hacer esa restauración de la comunión con el Padre. Y lo hizo, y ahora lo que quiere él es obediencia y que aprendamos a hacer las cosas que agraden al Padre para tener una vida feliz, gozosa, ¿verdad? Lleno de placer y lleno de satisfacción, ¿verdad? Y confiando de que Él nos da la respuesta a cada uno de nuestros problemas, ¿verdad? Que nosotros le llamamos problemas, pero para Él no son problemas, ¿verdad? Porque Él tiene el control de todo. Así que lo agradezco la paciencia con mi persona, que yo sé que no es nada fácil, No, ¿verdad? ustedes, Se lo agradezco gracias. mucho, ¿entiendes? Y bueno, seguimos para adelante. El mundo sigue dando vueltas y no se va a detener ni por mis preguntas ni por mis respuestas. Así que un placer y le agradezco a todo el tiempo que han invertido en mí. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Carolina en el chat se despide, Jacqueline se despide en el chat. Un abrazo a todos. Livia, creo que. Gracias, Selene, Dios les bendiga. Ya no hay oportunidad, tengo que entrar a la otra clase, pero muy agradecida con la Academia Cristo, Dios me lo bendiga. Y ya tiene otra coronita por habernos enseñado. Ya Dios le No, tiene un terroncito ahí en el cielo por esa paciencia, por ese dominio, por esa entrega. Y ustedes están cumpliendo con esa gran comisión. Dios me le bendiga y espero volverme a encontrar con usted en otro curso. Bendiciones para todos mis compañeros y hermanos. Bendiciones, bendiciones. gracias, Amén, amén. Livia. Dios la acompañe. Nos vemos la próxima. Alexis, Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. bendiciones, Atanasio. Quería agradecer, infinitamente agradecer porque no solamente pues por las clases, sino por su manera de enseñar que impacta en nosotros y eso pues da mucha credibilidad a lo que hace. Gracias a Dios por darle la sabiduría para enseñar a otros. Y también decirle que hablando con un pastor amigo, usted también fue profesor de él, entonces me generó más confianza. Porque es una persona pues muy inquieto con las cosas. Igual el hermano Grivaldo, darle las gracias por las veces que la intervención que hizo, no, pienso que no debe notarlo como que es que está como que jocoso, cansón, no, es bueno porque hay cosas que dijo o que aportó que quizás Claro. yo personalmente no conocía, no sabía y es bueno tener claridad porque hay mucha gente por ahí, como dice la palabra, hay muchos contumaces, habladores de vanidad y de mentiras, a los cuales es preciso taparle la boca. Y entonces la palabra nos lleva a eso, a nosotros tener herramientas para poder decir a la gente con la verdad que no es lo que están equivocados. Y pues especialmente yo estoy sufriendo eso ahorita en mi familia porque tengo unos familiares que se han apartado de la verdad por seguir a un profeta que si no sabían pues él se llama David Obud y ahora ya prohíbe hasta que la gente se abrace.
y eso es una cosa muy de loco, de loco. Lo último que ya les previó fue que no pueden abrazarse, y entonces uno queda como que, wow, ¿esto qué es? Pero, pastor, gracias, y yo espero seguir en los cursos, espero terminar todos los cursos. No, que Dios le conceda lo que es su deseo. Que Dios se lo conceda. Hermano Atanasio, Dios le bendiga. Ha sido un placer y a todos, pues es un Y cuando privilegio. quiera, y Es un cuando esté en privilegio. Colombia, sabe que por aquí en mi casa es bienvenido, hay que ser bienvenido. Igual, igual, si andan por Paraguay, con mucho gusto, acá los recibimos. Bien, Alexis, Pastor, ¿deseaba despedirse? sí, pastor, bueno, quería agradecerle a usted en el alma esa paciencia, ese trabajo suyo, que pues me siento satisfecho, pues, porque he terminado este otro curso más y le agradezco a usted y a los compañeros también, ¿no? La paciencia. Yo No, por favor. Gloria. eh, estoy, no tengo mucho tiempo en el camino en los caminos del Señor, pero ahí voy aprendiendo, pastor. No, gracias, gracias a usted, Alexis. Gracias a ustedes por su paciencia y por la grata convivencia aquí en el grupo. Para mí sí, fue muy lindo. Este grupo, no hubo peleas, conflictos. Bien, Jackie, creo que Gracias, pastor, por todo, de verdad, de corazón, y gracias por la paciencia, y gracias por ser esa voz de Jesús a través de usted y llegar a nuestros corazones. Muy agradecida, y lo volveré a ver pronto, espero en otro curso, ¿ok? Claro que sí, lo mismo, Jackie, sus aportes con mucha sabiduría y que se ve que está llevando a cabo fielmente sus tareas. Que siga creciendo, hermana, y la vemos en la Gracias, próxima. Ok, gracias. Hasta luego. Feliz noche a todos y mucho gracias, gusto. Jackie. A Neives, bendiciones. Bueno, pastor, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por estar con ustedes y la verdad me ha hecho crecer mucho, la verdad, este curso. Y creo en Dios que, bueno, no sé en qué momento se me dieron todas estas cosas de poder entrar a Academia de Cristo y he aprendido muchísimo, la verdad, he aclarado muchas dudas que tenía también sobre lo que era el Evangelio, la Santa Cena, los sacramentos, todas esas cosas. Y la verdad, pues sí, porque a veces se predica el Evangelio diferente y uno a veces es pues ignorante de muchas cosas y es importante, una de las cosas que de pronto puedo compartir con los compañeros es que sigamos perseverando en estudiar la palabra, en que podamos cada día pues escudriñar más, poder conocer más las escrituras, para que de pronto no nos engañen pues con un evangelio falso o cosas que no son. Es por lo menos decirles a ellos que puedan seguir perseverando. Quizás hay unas personas que ya están terminando el curso, otras solo estamos comenzando, pero que podamos ser constantes en este estudio que de verdad para mí personalmente ha sido muy importante y he tenido la oportunidad de compartir con personas de otros países y bueno, es muy satisfactorio para nosotros poder ver pues la obra del Señor y lo fiel que es Dios con cada uno de nosotros. La verdad, muy, muy contenta y agradecida también por su vida y por la obra de Dios que también ha hecho en usted, en su familia y bueno, y que de acá en Colombia también cuando esté por acá visitando se acuerde que tiene unos alumnos por acá en Colombia. Y bueno, no, desearle que Dios le siga ayudando a usted también, que le diga mucha sabiduría para que siga enseñando a otros y que ojalá nos podamos ver en otro curso. No, muchísimas gracias, Neivis. Bendiciones y que Dios la acompañe siempre. Sí, que nos veamos, que no sea la última, ¿verdad? Amén, amén. Bien, Aurea, Carolina, muchas bendiciones. Ok, bueno amigos, ha sido un placer, un privilegio. 15 días les doy para el proyecto, ¿ok?
Ok. Ok. Bueno, Dios los Chao, bendiga pastor, hoy bendición. y siempre. Chao, chao. Amén, amén. Adiós.